Ya, hora de conversar en CNN Chile. Les cuento que el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado Tomás Lagomarsino, pidió eliminar las restricciones sanitarias y aseguró que la pandemia terminó. Queremos hablar más de este tema, por eso ya estamos en contacto con el diputado Lagomarsino. Muchas gracias, diputado, por su tiempo con CNN Chile. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, José Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por su tiempo. Lo decíamos en la presentación, usted propone el fin de las mascarillas, el fin del pase de movilidad. ¿Cuál es su principal argumento para sostener esta propuesta? Bueno, me gustaría partir que antes de ser diputado, yo era médico, sigo siendo médico, y trabajé coincidentemente 17 meses en el servicio COVID-19 del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, desde el inicio de la pandemia hasta septiembre del año 2021. Ahí hice mi último turno como residente del servicio COVID que mencioné. Y lo que se vivió durante los meses de la pandemia, durante la ola, fue terrible. Muchas personas falleciendo, muchas personas graves. Incluso en muchas ocasiones ocurrió el dilema de la última cama. Claro. Pero lo que se vivió durante esos meses de pandemia, el día de hoy ya no está ocurriendo en el sistema de salud. Hace meses que no está ocurriendo. Por tanto, el día de hoy ya no se continúan justificando la imposición de medidas sanitarias y por tanto también la restricción a las libertades individuales, porque ya estas cosas, estas situaciones ya no están ocurriendo en nuestro sistema de salud gracias a la vacunación. Para entender su punto de vista, usted lo que señala es que si seguimos bajo este concepto de pandemia, ¿en el servicio de salud se dejan de atender otras prioridades? Dos cosas. Primero que todo, producto de que las personas ya perciben que las medidas sanitarias no se justifican. Y por tanto, estas medidas pierden fuerza para cuando realmente se necesiten, pierden legitimidad. Y en segundo lugar, nuestro sistema de salud sigue en modo pandemia. Y tenemos listas de espera tremendas, más de 2.080.000 casos de espera de especialistas, más de 330.000 casos de lista de espera quirúrgica, más de 67.000 garantías de oportunidad vencidas. Y desafortunadamente nuestro sistema de salud, dado que continúa en modo pandemia, a pesar de que también se han hecho esfuerzos para avanzar, no está resolviendo estas listas de espera, ni tampoco el Ministerio ha podido cambiar ese switch. Y es justamente porque seguimos hablando de que el COVID-19 es un virus pandémico y a mi modo de ver pasó a ser un virus endémico, que por supuesto va a seguir circulando entre nosotros. Las personas van a continuar contagiándose, que es una cosa que hay que asumir, pero ya no tiene las consecuencias, ni para las personas, ni para nuestro sistema de salud, que tuvo durante tantos meses y que explicó, insisto, en su momento, la imposición de medidas sanitarias y la restricción de libertades individuales. Bueno, bajo ese análisis que está haciendo usted, diputado, sostiene que la pandemia se acabó, es lo que usted ha planteado en otras entrevistas. Efectivamente, yo creo que ya el virus pasó a ser endémico y que el Ministerio de Salud tiene que iniciar un proceso de desescalamiento rápido de las medidas. Pero se ha iniciado ese proceso, ha habido un relajo en ciertas medidas. Un relajo, a mi modo de ver, muy lento, que ha impedido, por supuesto, que nuestro sistema de salud cambie el switch a atender las urgencias que son el día de hoy, que son justamente las listas de espera. Diputado, pero sigue igual muriendo gente a causa del COVID. Efectivamente. El día de ayer tuvimos, el día de hoy tuvimos 4.363 personas contagiadas de COVID-19 y probablemente hay un número superior de personas con rinovirus, influenza, con neumococo que produce el síndrome de neumonía y una serie de otros virus respiratorios propios de nuestra sociedad. Y también las personas, desafortunadamente, fallecen por neumonía, pacientes hospitalizados, pacientes que tienen patologías de base, y por tanto, eso es propio de un virus endémico. Ya las situaciones que justificaban las medidas sanitarias y las restricciones a las libertades individuales, que era el dilema de la última cama, la falta de cama UCI, la transformación de muchas camas básicas e intermedias a camas críticas porque no da abasto, eso ya quedó en el pasado, hace bastantes meses. Y por tanto,
a pesar de que hayan personas que se continúen contagiando, el virus del COVID-19 ya pasó a ser endémico y hay que ser súper claro que eso es gracias a la exitosa política de vacunación que tuvo nuestro país, donde tuvimos dos dosis iniciales, el esquema inicial, y dosis de refuerzo que han Sí, alcanzado diputado, bueno, ampliamente la población. igual hacer el punto que durante esta jornada se registraron 28 personas fallecidas, que esa cifra nunca nos deje de sorprender porque estamos hablando de más de 60.000 chilenos y chilenas que han perdido la vida a causa del COVID-19. ¿Ha tenido alguna retroalimentación de la autoridad sanitaria, particularmente del Ministerio de Salud, a esta propuesta que usted está levantando? Bueno, también cabe destacar que en el último informe de listas de espera, 20.000 chilenos y chilenas fallecieron en listas de espera. Es decir, también nuestro sistema de salud, por seguir en modo pandemia, está dejando de atender a aquellas personas que fallecen en lista de espera y que igual fallecen. Así que aquí hay que lograr un equilibrio, por supuesto, para que esas 20.000 personas que en el último año fallecieron en listas de espera, eso no siga ocurriendo. Yo ¿Ha creo podido que hablar con el ministerio? efectivamente, primero me gustaría señalar que yo cumplo y llamo a cumplir todas las medidas sanitarias mientras el Ministerio de Salud no las retire, pero justamente llamo a la autoridad sanitaria, me reuní el día jueves pasado con la ministra de Salud como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, la doctora Jimena Aguilera, y entre otros temas también la situación de las listas de espera, el plan de inversiones que aún no se presenta concretamente a la ciudadanía, también hablamos de desescalamiento de las medidas sanitarias. Ujú. Bueno, vamos a quedar bien atentos a eso, diputado. Sabemos que ha habido también un relajo respecto, por ejemplo, a lo de la homologación de las vacunas. Y usted también hacía referencia en esta propuesta al tema del pase de movilidad. ¿Siente que es un documento que ya no tiene ninguna efectividad? El pase de movilidad ya perdió su efectividad teniendo en consideración que una gran cantidad de personas ya accedieron al esquema inicial y a los refuerzos. La continuidad del proceso de vacunación tiene que ser voluntario, tienen que continuar a hacerse los llamados a inocularse de acuerdo a lo que la autoridad sanitaria recomienda, pero de forma voluntaria y sin asociarlo a la limitación de las libertades individuales, como por supuesto puede ser el ingreso a espacios públicos. Ujú. Antes de preguntarle de otros temas que me gustaría igual tener su posición política respecto a otros temas que están pasando en la coyuntura, para finalizar me gustaría preguntarle en este tema sanitario, ¿por qué cree que el gobierno no ha dado ese paso? ¿Por qué cree que no ha tomado esa decisión que usted hoy día propone? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha faltado para poder dar ese siguiente paso respecto a las medidas sanitarias o a las medidas de restricción ante la pandemia? Yo creo que integrantes del Ministerio de Salud que están hoy día en la cartera fueron muy críticos de la gestión sanitaria del exgobierno del expresidente Piñera. A pesar de que tuvo falencias, también tuvo luces como es la vacunación y que nos permite hablar de esto el día de hoy. Y como uno está amarrado a sus propias palabras, muchos de quienes el día de hoy están en el Ministerio de Salud y que fueron muy críticos por el desescalamiento de medidas, por incluso el pase de movilidad, el día de hoy son esclavos de sus palabras. Ah, ¿usted cree que eso está pasando? Que a raíz de críticas que hicieron en el pasado, la autoridad sanitaria no toma ciertas decisiones para no quedar, como usted dice, esclavos de sus palabras. Yo creo que hay algo de aquello asociado. ¿Qué autoridad particularmente, diputado? Yo creo que no es necesario referirse mayormente, ha sido ampliamente difundido en la prensa quienes están en el Ministerio de Salud el día de hoy y que fueron justamente críticos de las medidas sanitarias durante el, el gobierno del expresidente Piñera. ¿Usted se refiere al subsecretario Cuadrado? Yo creo que hay varios personeros en el Ministerio de Salud que refirieron y fueron muy críticos de hartas medidas y que incluso el día de hoy sostienen, como el pase de movilidad. Diputado, sabemos también se inició la vacunación por viruela del mono a un grupo súper reducido, particularmente enfocado en contactos estrechos. ¿Cree que es el primer paso para una vacunación que podría llegar a ser más masiva? Bueno, efectivamente se inició este proceso de vacunación que yo saludo y aplaudo. Yo creo que esto hay que ser súper claro con la ciudadanía. Este
este virus no tiene características similares a como fue la pandemia del COVID-19 y por tanto los procesos de vacunación tienen que ser mucho más criteriosos y acotados a población de riesgo. Comenzamos con contacto estrecho. ¿Cuál cree usted debería ser el siguiente grupo? Yo creo que esto es progresivo, existe una autoridad sanitaria que tiene que ir definiendo los pasos a seguir en esta materia y que está justamente en mayor conocimiento de cómo avanzan los casos de, de la viruela del mono. Y por supuesto creo que hay que esperar en esta parte, en este manejo de este virus que es la viruela del mono, los llamados de la autoridad sanitaria, ser bien atentos y continuar dichas medidas que se vayan señalando, pero con bastante cautela, porque la, los efectos de la viruela del mono no son asimilables ni de cerca a lo que fue el COVID-19 en su momento. Diputado Lagomarsino, no nos queda tanto tiempo, pero me gustaría también preguntarle por la contingencia, este eventual nuevo proceso constituyente que se está discutiendo en el Congreso, en la clase política. ¿Por qué se inclina usted de cara a un nuevo proceso constituyente? ¿Una convención 100% electa? Bueno, puedo hablar exclusivamente a modo personal. Claro. A pesar de que me toca representar en la mesa a la bancada del Partido Radical e Independientes, pero a título personal yo creo que tenemos que tener un sistema mixto. Primero, una comisión de expertos que entregue un anteproyecto de propuesta constitucional y en segundo lugar un órgano elegido democráticamente con un número reducido de integrantes y durante un periodo acotado de tiempo que tome decisiones con respecto a este anteproyecto presentado por un comité de expertos. ¿Y Yo ese creo que el número órgano tiene que ser 100% elegido? un órgano 100% elegido, pero con un anteproyecto presentado por un comité de expertos y también la supervisión de este comité de expertos. Insisto, un órgano elegido, acotado, 50 integrantes con un periodo máximo de 6 meses, pero esa es una opinión Se individual, parece personal bastante a, mía. a lo que proponía el expresidente Ricardo Lagos. Yo creo que el expresidente Ricardo Lagos logró salir con un punto que muchas personas teníamos planteado de mayor o menor medida previamente. ¿Y usted cree que el expresidente Lagos podría ser parte de esos expertos? Yo creo que se han planteado distintos mecanismos, de hecho uno de ellos es que las facultades de derecho reconocidas por el Estado chileno presenten sus respectivos expertos o expertas para conformar este comité y creo que ese es un mecanismo que a mí me agrada bastante para no dotar a este comité de expertos y expertas de tintes políticos, sino más bien del carácter que tiene que tener, que es por supuesto que sean personas muy aventajadas en materia de derecho constitucional, independiente que todos sabemos que los expertos nunca son neutrales, pero que estén representados los distintos sectores o visiones de nuestra sociedad en dicha comisión a través de justamente las facultades de derecho reconocidas por el Estado chileno. Claro, es que ese es el tema, cómo se llega a esos expertos y por otro lado le insisto en la pregunta, ¿cree que el presidente Lagos podría hacer una buena carta pensando en esa comisión de expertos que bajo su punto de vista debiese ser una instancia previa a una convención 100% electa? Que entregue un anteproyecto justamente. Yo creo que en este momento esa comisión de expertos no tiene que tener tintes políticos y por supuesto que la presencia del expresidente Ricardo Lagos en dicha comisión le daría otro carácter que justamente le haría perder el foco. Ya, y lo último, preguntarle qué le parece que ciertos parlamentarios de Renovación Nacional hoy día se estén inclinando por una comisión de expertos a secas. Hay distintas propuestas, a decir Sí. verdad, en los últimos días. Y esa es una. Hay incluso integrantes del Congreso Nacional que plantean que la Carta Magna la escriba el Congreso y que haya un plebiscito de salida para ratificarla. Es propio del momento en el cual estamos viviendo, donde cada coalición, bancada, incluso diputado o diputada, está haciendo su propio planteamiento y eso tiene que ir uniéndose asimilándose en una única gran propuesta que es finalmente lo que nos va a permitir encauzar esto. Ya, pero Yo usted no lo creo que ve como que también, estén reculando y todo lo eso que se ha conversado. mira, a mí me tocó estar en la reunión del día miércoles en la tarde en el Senado donde acudieron
todos los presidentes y presidentas de partido e integrantes de todas las bancadas, tanto del Senado como la Cámara, y yo vi en aquella reunión una voluntad transversal de todos los sectores políticos por continuar el proceso constituyente o constitucional, es decir, que haya una nueva Carta Magna y que ésta sea ratificada mediante un plebiscito de solidez. El cómo sucede aquello es un ámbito que en estos momentos está siendo de amplio debate y que yo espero que se vaya aterrizando en los próximos días. Bueno, yo creo que esa es parte también de lo que espera la ciudadanía, que se generen acuerdos y esperan precisamente aquello de la clase política. Tenemos poquitos segundos, solo preguntas y respuestas rápidas. Usted hablaba entonces de una instancia previa, bajo su propuesta, formada por expertos que generen un anteproyecto para que después sea votado en una convención 100% electa. Esa convención 100% electa que usted propone, 100%, o sea, perdón, ¿con paridad también? Yo creo que la paridad llegó para quedarse. ¿Con qué quórum se inclina usted? ¿3/5, 2/3, 4/7? 2/3. 2/3. ¿Presencia de pueblos originarios y de qué manera? Sí, pero proporcional al padrón de inscritos para que no haya una sobrerepresentación. Ya, bueno, también se hablaba bastante sobre eso. Y lo último, ¿con independientes, con o sin listas? Yo creo que eso es un tema bastante debatible el día de hoy. Yo me inclino por la presencia, pero no creo que sea un tema fácil de, de avanzar. ¿En lista de partidos, prefiere usted? Yo creo que hay que darle la posibilidad a todos a que participen, esa es mi opinión personal, como diputado a modo personal, pero creo que es un tema que el día de hoy está muy en discusión. Ya, pero no con listas de independientes como fue en la convención anterior. ¿O cree que es materia de análisis? Yo creo que en materia de análisis, a mí siempre me va a agradar la mayor participación de las personas y que puedan competir justamente electoralmente en igualdad de oportunidades. Para eso hay distintos mecanismos, la lista independiente uno, y yo creo que eso va a irse decantando en los próximos días. Ya, o sea, si fuera con listas de independientes sería como en la convención anterior. Pareciera que usted se inclina por esa vía, si no malinterpreto sus palabras. Yo, yo creo que, yo creo que el órgano elegido democráticamente va a tener características muy diferentes en cuanto a su distribución. De hecho, si me permite muy brevemente, yo creo que el gran error del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución fue que el plebiscito de entrada y la elección de convencionales constituyentes fue con voto voluntario y que el plebiscito de salida fue con voto obligatorio, porque se eligió con voto voluntario una distribución política e ideológica de los integrantes de la Convención Constitucional que no representaba a la sociedad chilena con voto obligatorio, es decir, todos concurriendo a la urna. Y ese error o trampa del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución fue lo que nos llevó a la situación de que masivamente la ciudadanía, los chilenos y chilenas, hayan rechazado la propuesta de nueva Constitución. Yo creo que lo fundamental es que justamente la elección de convencionales constituyentes sea con voto obligatorio, debió haber sido así, y la continuidad de este proceso constitucional debe incluir la elección con voto obligatorio de quienes vayan a representar a la ciudadanía. E incluso me atrevería a decir que de aquí adelante tenemos que dejar de mentirnos como sociedad en cuanto a las visiones que están allá afuera distribuidas en la sociedad chilena y que es necesario reponer el voto obligatorio. Bueno, es una posición que se ha activado bastante durante los últimos días, sobre todo tras los resultados del plebiscito de salida. Diputado Tomás Lagomarsino, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias a ti por la invitación y a todo el equipo de CNN. Que esté muy bien, buena tarde. Bien, a esta hora de este día sábado, 11:31, vamos a hacer un alto en las noticias. Los dejamos completamente invitados e invitadas a que sigan en la sintonía de CNN Chile. Hay muchas más informaciones que queremos compartir con todos ustedes durante esta jornada de día sábado 10 de septiembre. Hacemos un alto y ya estamos de vuelta en CNN Chile.